Atención, el siguiente vídeo puede contener lenguaje vulgar o violento, no se recomienda a personas menores de 13 años, al igual que discreción para quien lo vean. Hola y bienvenidos a otro vídeo creepypasta en mi canal, esta vez para presentar una historia de tal vez el más famoso ser, o monstruo conocido en la historia del terror del internet, hablo por supuesto de Slenderman. Pero esta vez, no hablaré de la manera o forma que se imaginan. Así es, aunque dije que haría una creepypasta de él, les mentí, ya que más bien hablaré de él, pero en su contraparte femenina, así es Slenderwoman, una ser mucho más terrorífica y con un lado más malévolo. Acompáñenme para ver el origen de esta nueva villana en el mundo sobrenatural, acompáñenme para ver la misma pero no igual historia del ser de los sueños, o en su caso mujer de los sueños. Así que sin más que decir, comencemos con esta terrorífica historia de mucho terror. El origen de Slenderwoman. Experimento 85, A. Muchos dicen que soy un monstruo pero no lo soy. Muchos dicen que soy una chica diferente pero no lo soy. Muchos dicen que soy una asesina. Siempre he caminado sola, siempre estoy sola, sin nadie de compañía, sin nadie que me quiera. Yo antes era una persona normal, una chica casi como las demás, casi como tú, lo cual es curioso porque antes no quería ser como ustedes, pero lo era. Debes apreciar tu vida, debes orar para que no vivas lo que yo he vivido. Familia, amigos, felicidad, amor. Todos ustedes tienen una vida, tienen sueños, tienen esperanzas. Y yo he perdido estas cosas, todo por culpa de lo que me sucedió aquel día, después de que ella hiciera eso conmigo, después de que me convirtiera en lo que ahora y siempre seré, desde aquel momento fue que perdí todo lo que ustedes tienen. Me dejó en la putrefacción y en la oscuridad, después de que hizo aquel experimento conmigo. Me dijo que cambiaría mi vida, me prometió un futuro diferente y mejor. Nunca cumplió nada de eso. Aún recuerdo el día en que mi existir se transformó para siempre. Yo era una chica, normal, sana, de calificaciones altas, de cabello rubio, piel blanca, y con lentes. Aún recuerdo que aquel día ellos me odiaban, me juzgaban, por algo que nunca hice. Mi último día de camino de mi escuela a mi casa fue un terrible infierno. Aquel día los chicos que avanzaban en sus coches, aún me gritaban cosas como, eres una puta, una idiota, cuando vienes a mi casa, ¿por qué no me bajas los pantalones?, y muchas barbaridades más con risas ofensivas. Todo por aquello que ellos mismos provocaron, por aquellas porquerías que me hicieron. Mientras ellos me elogiaban de forma tan malévola, se me vinieron varios pensamientos crueles en mi mente, cosas como el decir, del por qué no lo hacían de una vez, porque si me iban a volver a violar no lo hacían ahora. ¿Por qué esperar? ¿Por qué inclusive no me hacen un favor y de paso matarme? Lloraba y pensaba en cosas como el suicidio, como el ya no existir en la crueldad de la vida, como el nunca volver a abrir los ojos. Y ahora me digo que si nunca hubiera pensado en eso, tal vez no hubiera llegado a mi casa, y tal vez no hubiera tomado aquella arma, para ponerle fin a mi existencia. Tal vez si ni hubiera pensado en eso, nunca habría intentado acabar con mi vida, tal vez nunca hubiera fallado y solo haber caído herida, tal vez nunca me hubiera puesto en coma en aquel maldito hospital. Ahí estaba. Recuerdo aún aquel cuarto blanco del hospital, recuerdo las flores, recuerdo la luz del techo, en sí recuerdo todo e inclusive hasta el hermoso canto de los pájaros quienes sí disfrutaban de la existencia. ¿Qué te pasó, niña? ¿Por qué te dañaste así tu oreja? Me decía aquella mujer quien aquel entonces había aparecido justo en el momento que despertaba. Intenté matarme y fallé, le pronunciaba con una voz ronca y muy baja. ¿Pero por qué? ¿No te gusta vivir?, decía ella, para que al responder le dijera. No, nunca me ha gustado. Yo puedo ayudarte, puedo componer tu rostro y puedo hacer que aprecies la vida, me decía de forma conmovida. Ayudarme, nadie podrá ayudarme, y mucho menos una simple enfermera como tú. Claro que sí, decía mientras me acariciaba la cabeza, y mientras a la vez también empezaba a sacar algo de uno de sus bolsillos de su traje, parecía un trapo. A lo que yo le pregunté él, ¿para qué era ese trapo?, con su contestar en decir del para ayudarte. Al instante de decir eso, puso el trapo en mi nariz con el seguir de mí yo de nuevo cayendo en el dormitar, sin antes poder pronunciarle. ¿Qué haces? Ayudarte,
fue lo último que le escuché en aquel entonces. La vida es algo hermoso, ¿no? Es lo que me decía cuando volvía a despertar, esta vez en un cuarto diferente y de aspecto muy extraño, con maquinaria extraña y rodeado de cristales que cubrían en forma circular lo que pareciera, un cuarto de algo extraño. Es entonces en decir de que con mis cansados y aún soñolientos labios le preguntaba el qué hacía conmigo para que tan solo me dijera lo siguiente. Una vida es algo hermoso, pero también es un gran dolor. ¿Qué te parecería si te dijera que puedes vivirla sin sufrir nada? Callada y con un gran dolor al escuchar de sus palabras por aquel altavoz del techo, alcé bruscamente la voz y le contesté con el decir de él. Estás estúpida, déjame en paz. No deberías decir eso, hermosa, además te lo digo porque es posible, y te voy a demostrar que se puede vivir sin dolor. ¿A qué te refieres?, le replicaba. Para explicarte he de decirte que estoy siguiendo los pasos de un colaborador, quien una vez realizó secretamente un experimento con un chico de tu edad, para una cierta estupidez que parecía imposible, el cual trataba de ver si podía cambiar su anatomía humana, a partir de sus genes a voluntad propia y así lograr una total perfección. Pero al parecer falló, como científicamente era lo correcto, y en su lugar logró crear algo mejor, un arma, algo que no sentía dolor y la cual no podía morir, un arma capaz de controlar la mente de las personas, y también de matarlas en una facilidad inigualable, algo que podía hacerlo físicamente imposible. ¿Y eso viene a qué? ¿Para qué me trajiste aquí?, recuerdo que le decía enojadamente. Pues bien, resulta que tal proyecto, a pesar de que funcionó en cierta forma, resultó incontrolable y aún tuvo su parte humana, por lo cual, en ese estado no sirvió de mucho. Cuando pasó eso y nos enteramos a través de diferentes historias y sucesos lo que pasó, intentamos buscar por todas partes a aquella maravillosa criatura, pero nunca la encontramos, y lo que sí, cayeron muertos. Fue entonces que decidimos investigar en la casa de aquel hombre y dar a encontrar cierta información que nos brindara lo suficiente para nosotros crear nuestro monstruo, y por suerte fue así, ya que entre los escombros de su podrido cuerpo, encontramos ciertos planos que traían la suficiente calidad de lograr lo mismo como él. Es entonces que con una serie de mejoras, investigación y equipo necesario pudimos lograr algo maravilloso, un arma capaz de usarse en guerras, y de destruir enemigos en miles. Es entonces que un paso rutinario en búsqueda de personas para mi experimentación, fue que me resultaste la persona adecuada para tal proyecto, es decir, alguien que pensó en matarse y que odia el vivir, que podría haber sido mejor sujeto de prueba. Además, la última vez que pasó esto fue alguien como tú y de la casi misma historia, así que bien parecería interesante el ver lo que pasaba con alguien casi igual al ser original. Maldita, suéltame, no hagas esto, alguien te encontrará y te detendrá, puta loca. Es lo que le mencionaba, pero en el decir me dijo lo siguiente. ¿Crees que alguien nos dirá algo? Trabajamos para el gobierno, nadie podrá hacer nada y menos una niña como tú. En el decir de esto pidió, al parecer por lo que escuchaba, a unos sujetos del ver si ya todo estaba listo para el experimento, y con el contestar del sí por uno de los sujetos, por aquel altavoz del techo se oía lo siguiente. Se comenzará con los pasos basados en el experimento 84A, que por nombre traerá 85 Alteza. ¿Qué demonios haces?, es lo que decía sin que diera respuesta, para tan solo seguir hablando por el micrófono. El sujeto de prueba 1, presenta un componentes de signos en estado de vitalidad normal, también se le presenta una ligera aceleración en su ritmo cardiovascular, pero sin que esté de riesgo al experimento. Continuando, su actividad cerebral está en la mejor estabilidad y también sus niveles respiratorios tienen una ligera anomalía, pero aún en estado normal, y su presión, aunque está alta, tampoco da riesgo a la experimentación. Después de la resumida revisión he de estipular que es posible continuar con el proceso. Se oyó un pequeño silencio después de decir eso, para el continuar del sonido de una serie de ruidos, además del escuchar de nuevo de la voz de la mujer, quien decía lo siguiente. Comenzando el experimento en 3, 2, 1. Empezando con la manipulación del cuerpo físico por medio de la maleabilidad de cuerpo físicos a través de rayos de enlaces atómicos, a continuación se efectuará la activación del primer periodo de transformación. Al escuchar de eso, algo empezaba a quemar mi cuerpo y empezaba a sentir una gran serie de dolor inigualable, por el sentir de que en todo mi ser se empezaba a desgarrar y a desmembrar en poco a poco. Sentía que me desintegraba peor por extrañas razones. A pesar de eso me sentía aún con vida, a pesar de que ya no lograba ver nada porque igual mis ojos habían sido destruidos completamente. En el seguir ella pronunciaría lo siguiente. La sujeto ya está estabilizada en energía pura,
y ya ha sido capturada en el campo magnético, ya es posible moldear las células a disposición propia. Activando el proceso 2. Con el seguir de eso volvía a sentir algo raro, pero esta vez sin dolor alguno. Algo empezaba a suceder, sentía como si se estuviera formando algo en mi ser, y luego se pronunció lo siguiente. El sujeto está agarrando la movilidad y estabilidad bioenergética necesaria para poder empezar a elaborar los procesos de estimulación en contabilidad y formación de sus moléculas en modo de que se pueda dar un proceso a control. Además, las funciones de sus células cerebrales se han convertido y modulado para darse un uso en 100%, su visión ha sido convertida a manera de que la electronegatividad sea su fuente de uso, su fisonomía en su cuerpo ahora puede adoptar la forma que quiera. Todo esto decía mientras a la vez volvía a pronunciar el decir de que la experimentación casi estaba completa. Con el seguir de eso se me nubló el pensamiento por un tiempo. Cuando desperté esta vez me encontraba en una habitación diferente, o al menos eso veía con la visión extraña y sin color que observaba. Continuará. Y bien, esta es la primera parte de la historia del origen de Slender Woman. Si les gustó les pido que le den like y también que comente algo ya sea relacionado con la historia o con alguna petición de creepypastas que quieran comentarme, y bueno, compártanlo con sus amigos y por lo mientras les deseo buenas noches, por lo mientras hasta la próxima.